¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Sí, muy bien también. Qué bueno, pues bueno, como saben, en este episodio vamos a analizar a profundidad la psicología clínica con enfoque humanista, como que teníamos entendido, ¿verdad? Buscamos en este episodio, vamos a hablar sobre comprensiones más claras, sobre sus fundamentos teóricos, cómo percibe al ser humano. Nos vamos a adentrar en todo esto y sobre todo en sus áreas centrales en donde se enfoca el humanismo. Vamos a detallar también trabajos clínicos, vamos a abordar todo esto también con los problemas emocionales y en dónde trabaja y todo esto. Magda, pues bueno, para abrir este tema, ¿por qué no nos cuentas la base de esta corriente? Hola a todos, primero que nada. Les puedo compartir un poquito. Entrando como a la introducción, más que nada, esta corriente, esta teoría, esta psicología se llama o se le define como la gran fuerza. Esto debido a que no solamente está centrada en resolver traumas del pasado de las personas, sino que se centra más que nada en percibir, en ocupar ese lugar que la persona está teniendo en ese momento, comprendiendo sus sentimientos, cómo se está sintiendo, las emociones y así. Entonces, esta psicología surgió a mediados del siglo XX en Estados Unidos. Esta fue creación debido a las limitaciones que tenía el psicoanálisis y el conductismo. Entonces, por eso se considera como un movimiento que busca reconocer y abordar todos esos aspectos que conforman al comportamiento humano. Hola a todas, compañeras. Qué magnífica introducción nos acaban de brindar. Al escuchar esta excelente base de investigación que nos comparte Magdalena, nos surge la primera duda, ya que si el humanismo rechaza las etiquetas de un diagnóstico clínico digital, ¿cómo se trabaja con la persona para ayudarla sin centrarse en sus síntomas o trastornos? Hola, con mucho gusto estar con ustedes respondiendo la pregunta, y de acuerdo a nuestras investigaciones previas, tiene mucho que ver con el consultante y como si fuera una colección de síntomas. Se enfoca más en sus experiencias vividas, tomando en cuenta que de aquí y a la hora, el terapeuta humanista suele ver a la persona, su significado y su realidad, validando su dolor y buscando estrategias para su proceso del desarrollo. Hola a todos. Pues bueno, me parece muy interesante esto lo que nos dice mi compañera Evelyn, y es verdad, más que nada en este enfoque humanista pues pueden ver muchas dudas o muchas curiosidades, y una de nuestras preguntas es el cómo logra mantenerse el equilibrio de igualdad entre paciente y cliente sin perder el lugar del profesionista. Jos, es un punto muy interesante el que nos estás preguntando y compartes. Si bien en este enfoque pues el terapeuta no es el experto y no se pone como en esta posición del experto, sino que más bien se trata de tener en cuenta las vivencias del propio cliente. Si bien pues el terapeuta en sí no pierde su rol de que él es la persona que sabe, sino que mantiene límites claros con esta persona. Se basa más en las experiencias de la persona, pero él es el que acompaña, el que guía, claro, con respeto, con ética y aplicando metodologías, claro, para que pues la persona que está se sienta en confianza. Bueno, siguiendo un poquito con nuestra estructura del programa, Viri, ¿nos puedes ayudar a responder la pregunta o más bien decirnos cómo es el panorama sobre las necesidades que se abordan en esta rama de la psicología humanista? Gracias, Magdalena. Continuando con este tema, la psicología clínica humanista en general se encarga del
estudio, la prevención, la evolución y el diagnóstico de problemas que tengan que ver con la salud mental y el bienestar de las personas. Entre estas, las principales problemáticas que atiende son temas de ansiedad, la depresión, el estrés o los problemas de conducta, los trastornos alimentarios y las alteraciones derivadas de enfermedades físicas o situaciones que tengan que ver con alguna crisis. Y también es importante argumentar por qué estas problemáticas son realmente en la sociedad, ya que en el bienestar incluye de manera directa la relación con las personas, ya que es un aspecto del cual vemos cómo se desempeña en su puesto de trabajo, en la escuela o en sus familias, a lo cual, si estos aspectos no se tratan de manera adecuada, hay problemas en sus relaciones diarias y problemas de salud que se dan por las manifestaciones del desgaste emocional. Y bueno, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, compañera, porque pues no es secreto que los problemas que uno tiene, pues tiene que o afecta la relación que tenemos con los demás. Y aquí nos surge otra pregunta, el cómo, qué factores delimitan esta relación terapeuta-paciente y obviamente o cuáles son los factores que hacen que estas terapias tengan o provoquen un cambio en los clientes. Pues bueno, de acuerdo a las investigaciones previas realizadas, se puede señalar la falta de autenticidad por parte de los terapeutas, la carga de juicios morales y adoptar una postura fría que sea muy técnica. Por otra parte, más bien, cuando el cliente se siente como analizado, que está siendo un objeto que está siendo muy criticado, la confianza, sobre todo con el terapeuta, termina destruida, pues debido a que se siente muy juzgado, pues. Así es, Liz, y pues claro, uno de los factores como más importantes que hacen y brindan el cambio, esto en la terapia, es todas estas actitudes que van por parte del terapeuta y por parte del cliente. Entonces, el cliente, al percibir que está en un entorno donde lo aceptan, donde no lo juzgan, donde por parte de todos los integrantes está una buena convivencia, que lo acepta tal y como es, deja de autodecirse que realmente está en un lugar seguro, y esto ayuda a que se autoexplore. Pasando a las áreas de intervención y a las actitudes terapéuticas, Lizeth, ¿puedes explicarnos con qué poblaciones trabajan estos enfoques y las funciones profesionales como tal? Claro que sí, Viri, con mucho gusto. Si bien, y pues bueno, empezando por las áreas de intervención. La psicología humanista pues en sí trabaja con una población muy diversa, no es que se enfoque como tal solamente en ciertas personas, ya que pues ve a los pacientes como unos consultantes, no como tal, como si estuvieran enfermos. Y si bien las instituciones en las que se puede desempeñar un psicólogo son en el área de la salud, claro, apoyando en sector de salud, en organizaciones sociales y en instituciones educativas. Las principales funciones que nos ofrece son la autoexploración, la autenticidad y sobre todo el crecimiento personal. Claro, crear un espacio más empático y en donde se sientan aceptados y en donde sobre todo las personas no se sientan juzgadas ni criticadas. Muy bien, compañera, una excelente respuesta, la verdad. También, para complementar, algunas áreas donde interviene el psicólogo humanista es en hospitales, en clínicas, ya sean centros públicos o privados, pero que sean y tengan una especialización en la salud mental, y asociaciones de apoyo comunitario o apoyo familiar. La verdad me parece un campo muy amplio, no me lo imaginé,
Pero ¿se han preguntado qué dificultades o barreras dificultan el poder implementar el modelo teórico del enfoque? Pues bueno, más que nada hoy en la actualidad pues son las exigencias, ya que estamos acostumbrados a que nos den los resultados rápidos. Entonces este tipo de terapia pues sabemos que se lleva un proceso. ¿Por qué? Porque nos permite la autoexploración. Entonces culturalmente pues estamos acostumbrados a que si vamos a un lugar, obviamente queremos resultados rápidos. Entonces suele ser una dificultad muy común en este tipo de intervenciones. De igual manera, pues obviamente las mayores instituciones pues prefieren un diagnóstico, una etiqueta, y estamos de acuerdo, creo que todas, que aquí no se trata de diagnosticar, sino que se encarga de conectar con uno mismo. Y pues bueno, compañeras, ahora vamos a pasar a los desafíos de las actitudes en las sesiones, porque pues la verdad es un tema muy interesante, ¿verdad? Pues bueno, si bien esto suele ser un gran reto en las prácticas, Eve, ¿nos puedes decir cuáles de estas actitudes que son fundamentales consideramos que es la más difícil para poner a trabajar, sobre todo en el área clínica? Bueno, en mi punto de vista es que la aceptación positiva incondicional es la actitud más compleja que se puede pulir y mantener. El poder ser un empático se necesita un alto grado de sensibilidad y congruencia en el tener la aceptación incondicional que exige. Y estoy de acuerdo contigo, Evelyn. Y aquí nos surge o nos hacen una pregunta del... Ven, aquí la tengo. Dicen, ¿cómo logra mantener el psicólogo clínico la aceptación positiva con la persona que trabaja se basa en las conductas, delitos o decisiones personales pueden resultar complicadas para comprender o comprobar los principios teóricos del terapeuta? Esto se logra comprendiendo la distinción fenomenológica fundamental. El aceptar a las personas no quiere decir que tengamos que validar, aplaudir o estar de acuerdo con sus conductas destructivas o no adecuadas. Se significa validar la humanidad y el sufrimiento del individuo, sino tratarlo de entender la lógica interna o las heridas que llevaron a la persona a llegar a tomar ese tipo de decisiones. Requiere que el psicólogo clínico tenga un proceso continuo de psicoterapia personal y supervisión de casos para asegurar sus propias sombras o inyectores morales que no pueden interferir en el proceso del paciente. Me parece increíble tu decisión, compañera. Y pues para cerrar un poquito el tema de la práctica en la consulta, en las sesiones, ¿me pueden contestar una pregunta? Es una duda. ¿Saben cómo el psicólogo clínico puede mantener ese estado de transparencia y congruencia dentro de la terapia sin que su autorregulación interfiera genéticamente en el proceso del paciente? Claro, Magda. Pues bueno, si bien hay una regla muy importante en este enfoque del humanismo, que si bien toda transparencia del terapeuta tiene que estar orientada al beneficio del cliente, no al mismo psicólogo, pues no tiene que dar como una crítica hacia él. El psicólogo clínico, sobre todo si tiene un sentimiento que comparte con el paciente, con el consultante, lo hace ver como si fuera un tipo espejo en donde se ve reflejado, y pues impacta muchísimo en bloqueos de la situación presente, y en igual donde el consultante pues se puede sentir como no muy adaptado a esta situación. Entonces pues también puede romper esta relación con el terapeuta y con el psicólogo. Bueno, para pasar, vamos a continuar con la situación actual. Evelyn, ¿nos puedes
comentar las demandas que hoy en día este enfoque son en las que se afrontan? Sí, con mucho gusto, Jos. Actualmente la psicología clínica humanista cumple con un rol muy grande de trascendencia, estos integradas a la facultad de la ciencia de la salud, así fundamentando las prácticas en el cual el diagnóstico evalúa o ayuda a prevenir los trastornos emocionales, como también los conductuales y cognitivos, pero también atiende la ansiedad generalizada, la depresión y las crisis de autoestima. También se atiende el aislamiento en el área digital y las repercusiones de la violencia familiar o social. Esto es una gran responsabilidad, Evelyn. Cuando hablamos de la situación actual, es obligatorio estar consciente de los retos profesionales que se enfrentan hoy en día como psicólogos clínicos, ya que entre los desafíos más grandes que estamos enfrentando es la enorme brecha entre la demanda de atención y la demanda de población, como también la falta de servicios públicos de la salud y la demanda de población que son accesibles y de buena calidad. Además, actualmente la modernidad exige incorporar las competencias tecnológicas y digitales, que para muchos psicólogos esto es algo difícil porque no se tiene la misma confianza con el paciente. Pero bueno, pues hablar de tecnología, de la modernidad en el siglo XXI, pues es demasiado difícil porque ha habido muchos cambios, tanto científicos como industriales y así. Entonces, Liz, ¿me podrías o decir, o no sé si te has preguntado alguna vez, cuáles son las diferencias importantes que se consideran más relevantes que existen en el tipo de apoyo que brinda un psicólogo en terapia presencial, en físico, y una inteligencia artificial? Claro, Magda. Pues como saben, ahorita pues la inteligencia artificial, si bien puede ser una herramienta, pero también, o sea, puede perjudicarnos, claro. Pues en este caso, la inteligencia artificial pues sí suele ser gran de ayuda para procesar como resúmenes cognitivos más rápidos, o sea, sí puede generar algo más rápido. Pero, o sea, el problema aquí es que pues no hay como tal una presencia humana real. Entonces, pues la máquina pues no posee como tal generar un vínculo con el terapeuta, con el paciente, con el consultante. No puede generar este vínculo que pues se genera cuando hay presencia de un terapeuta. Entonces, pues creo que los consultantes pueden sentir como este vacío de que pues no hay alguien que realmente los esté escuchando. Me pareció una gran respuesta, pero hablando de la psicología clínica y de su de cotidiana en el consultorio, ¿qué indicadores clínicos le permite al terapeuta confirmar con certeza que está logrando una comprensión empática gracias al marco de referencia interna del cliente? Pues bueno, estos indicadores llegan a ser muy útiles, pero suelen confundir en la sesión, ya que un gran suspiro profundo pues representa un alivio, pero la relajación de hombros o incluso rostro pues también lo suele ser. Entonces también aquí es importante que las respuestas muy explícitas pues tienen mucho peso ante los clientes y obviamente es muy importante tener una devolución empática, ya que tiene que ser muy precisa, sobre todo con los clientes, ya que está muy lejos la terapia de corregir o de decir qué tiene que hacer. Pues bueno, compañeras, ahora, ¿qué les parece si hablamos sobre algunos artículos científicos para esto de pues complementar más sobre todo esto de la psicología humanista? Jos, ¿nos podrías explicar bien cómo la evidencia reciente está preparada para
lograr tener un respaldo en el conocimiento de la psicología clínica humanista? Pues bueno, uno de los artículos, o más bien uno de los hallazgos más importantes que consideré fue cómo la evidencia científica nos demostró que los resultados de la terapia humanista son muy afectivos, ya que por muchos años se consideraba que no era tan factible ir a este tipo de terapia, porque se enfoca muy en el humanismo, pero sin embargo no solamente se basa en la experiencia previa, y esto nos comprueban con encuestas o resultados cualitativos, en el cual nos demuestra la afectividad de estas terapias conforme fueron pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque esto se basa más que nada en la autoexploración, y obviamente nosotros, conociendo otros enfoques o otras personas teniendo como que una idea diferente, pues suele ser algo que todavía sigue en duda. Pero la ciencia nos puede confirmar que este tipo de terapias son igual de afectivas que otras. Muy bien, Jos. Pero ¿nos puedes decir un poco sobre qué dicen los estudios respecto a las bases clínicas y toda la tecnología que existe actualmente? Pues bueno, no es secreto que el avance de la tecnología es para todos. Obviamente los psicólogos también se tuvieron que adaptar y nos permitieron brindarnos terapias por vía en línea. Suele ser un poco confuso porque es muy humano, entonces nos llega la pregunta de entonces ¿cómo vamos a tener un proceso bueno? Y bueno, obviamente vamos a tener resultados buenos si no se pierde la ética. Si no se pierde la ética. De igual manera, si el terapeuta aplica precisamente, correctamente, sus métodos y técnicas, pues obviamente los resultados de las terapias van a ser igual o mejor que presencial. Muy buena respuesta, compañera Jos. Esto nos permite llegar a la duda de qué estrategias se utilizan para identificar y nutrir su tendencia actualizante innata cuando hay altos niveles de bloqueo emocional o un autoconcepto muy rígido. Este tipo de rigidez extrema en el humanismo suele apoyar en las técnicas experimentales corporales expresivas derivadas del enfoque gestal, centrado en las personas. Este se trabaja reflejando las incongruencias y los bloqueos de manera respetuosa y cálida, permitiendo que el paciente logre experimentar su emoción, al facilitarle un espacio en el que no se sienta juzgado por las contradicciones que él siente. Y bueno, vinculando esto con la diversidad, nos surge otra pregunta, y es cómo determina el clínico qué herramienta se puede adaptar mejor a las diversas necesidades de los clientes. El terapeuta humanista está caracterizado por ser fenomenológico y flexible, no diagnóstico, ya que si un paciente llega con una crisis existencial o alguna pérdida devastadora, las herramientas de logoterapia, si el paciente logra mostrar severa conexión con sus emociones corporales o está atrapado en sustos conclusos, la terapia gestal es excelente para ayudarlo a traerlo al aquí y a la hora. Si los problemas le giran a patrones de la comunicación o algunos mandatos rígidos a la infancia, este enfoque se adapta al ser humano, nunca el humano al enfoque. Claro, Viri. Y bueno, para cerrar este punto quisiera hacer una pregunta. No sé si Magda nos pueda contestar. Bueno, ¿cuáles son las nuevas crisis o necesidades presentes en el siglo XXI
que consideran el enfoque humanista como principal herramienta para dar una solución y cómo se logra abordar el sufrimiento únicamente desde la experiencia presente. Pues bueno, la crisis ahorita tenemos, en el siglo XXI, son derivados más que nada de la hiperactividad de la tecnología. ¿Por qué? Porque esto le quita la personalización, toda esta etapa de las personas de ser autónomos. Entonces, esto se debe a una autoexigencia en el trabajo, tal vez cumplir horas extras o así, en la pérdida de entrelazarnos con la sociedad. Este campo de estudio aborda más que nada el sufrimiento que lleva el paciente a terapia, pero existe una proyección en el que todos estos procesos, al sentirse, pueden transformarse, pueden sanarse a sí mismos, modificando todas estas situaciones, todas estas vivencias, estas experiencias, y van desenvolviendo la libertad que el paciente tiene y poder, por así decirlo, sanarse automáticamente, pero también requiere como mucho esfuerzo del terapeuta, tanto del terapeuta como del cliente. Gracias, Magda. Y pues bueno, compañeras, ya vamos a llegar al final de este gran episodio. Entonces, como punto final, quiero que compartamos entre todas nuestras reflexiones para llegar a este cierre de este episodio.